¿Eh? ¿Qué tal, Echevarne? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, gracias por la invitación. Bueno, primera impresión, para explicárselo al ciudadano, que dice, ¿qué pasó? ¿Aumentó el dólar? ¿La inflación va a ser mayor? A ver. Bueno, básicamente lo que pasó es que hay un cambio en la política monetaria, que es aceptar que no se iba a cumplir una meta que los economistas en promedio veníamos diciendo que iba a ser la inflación mucho más alta de la que estaba diciendo el gobierno. Claramente, en promedio todos estábamos arriba de 20% ya a principios del año. Y fue creciendo la expectativa de inflación a lo largo del año y va a terminar en 24%. Con lo cual, ahora para el año que viene, si uno mira las expectativas de los economistas para el año que viene, es que la inflación fuera el 16,4%. O sea, nuevamente la expectativa de los economistas estaba mucho más arriba que la meta del Banco Central. Entonces el Banco Central decidió cambiar la meta. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la presentación del tema, a mi juicio, ¿no? Sí. Uno de los problemas que tenemos, la presentación del tema lo hacen el Banco Central, en lugar de hacerlo en el Banco Central como correspondía, lo hace el jefe de gabinete, que es político, ¿no? Con el ministro de Economía y recién después el presidente del Banco Central. Eso devalúa al Banco Central. El Banco Central tiene que ser un organismo independiente, es una institución muy importante. Y de la manera en que lo han hecho, yo creo que es un problema, porque de alguna manera demuestra que no hay independencia. Y fomentan mucho decir que hay sí una coordinación muy importante. Pero esa coordinación le resta independencia al Banco Central. ¿Y usted cómo lo ve? Sí, a ver, es cierto lo que marca Agustín. La concepción ideológica del presidente del Banco Central es esa, es bien monetarista y requiere de la independencia, por eso yo tomo lo de hoy como un dato preocupante. Me parece que el gobierno, alarmado por la coyuntura de los últimos días, preocupado, con cierto miedo, bastaba ver las caras de los cuatro esta mañana en una conferencia de prensa apurada para hacerla antes de la apertura del mercado, para tratar de contener y de llevar calma. Creo que el efecto fue todo el contrario, por eso el movimiento que vimos hoy, 67 centavos subió el dólar durante el día, pero estas cuestiones que marca Agustín es cierto que generan más preocupación, porque entra en duda la independencia del Banco Central. Es el ministro Duhovne de Hacienda el que anuncia la nueva meta para el año que viene. Cambiar la meta es un mal dato, porque justamente un esquema de metas de inflación que plantea una meta al Banco Central, el sustento, la fuerza de la meta es la credibilidad en ella. Abandonar la meta porque las proyecciones indican que va a ser más alta, y poner una meta que se adapte a las proyecciones de los privados, lo que te está indicando es quitándole absoluta credibilidad y limando el sustento de esa meta, porque ¿qué te indica? Que en 3 meses, si la inflación adquiere un ritmo un poco más acelerado, no se vuelva a cambiar la meta y adaptar a esa nueva realidad. Entonces, pierde sentido completamente. ¿Por qué creen que el gobierno hizo esto? Bueno, el origen del problema, a mi juicio, siempre es el déficit fiscal. Si uno mira todas las crisis de la Argentina desde que éramos chicos, siempre el origen del problema es el déficit fiscal. Como no quieren ajustar el déficit fiscal, pues cuando uno habla del ajustar, ¿qué es lo que dice? Muy simple, no gastes más de lo que te ingresa. Y por lo tanto no tenés incremento de deuda. Si en cambio vos gastás mucho más de lo que te ingresa, tenés déficit. Y ese déficit te provoca siempre dos cosas, o a veces alternativamente, o inflación o incremento de la deuda. Si vos incrementás la deuda externa, entonces, como pasa ahora, te ingresan dólares y se te retrasa el tipo de cambio. Y entonces empieza también a tener problemas la industria. Es decir que, pero el origen siempre es el déficit. Si en cambio lo financiás con emisión monetaria, ahora es parte y parte, entonces tenés uno de los países con mayor inflación del mundo. Argentina sigue siendo uno de los 10 países con mayor inflación del mundo. Ahí déjame marcar una diferencia, ahí no coincidimos para nada. Yo creo que el problema no es fiscal en la Argentina. Hoy los desequilibrios fuertes que tiene la economía argentina, porque además eso nos conduce a una lógica de ajuste. Si vos vas a una lógica de ajuste en un contexto de endeudamiento donde la carga de intereses va sumando su participación relativa dentro del presupuesto, esa lógica de ajuste te condiciona y te genera un círculo vicioso. ¿Cuál es el círculo vicioso? Te empuja la economía a una recesión porque el rol del Estado en tanto dinamizador de la economía y sostén del mercado interno es muy importante, y eso te lleva a una menor recaudación y empieza esa lógica donde se cae en una cuestión que es un oxímoron, que es esto del ajuste expansivo, que no existe como tal. Bueno, pero déjame marcar una cosita y ya te dejo. Los desequilibrios externos son el gran problema que tiene esta economía. Te marco 3 datos. Se ratificó hace poco, anteayer, el dato de noviembre del intercambio comercial
comercial argentino. 7.600, un poco más, millones de dólares negativo, y falta un mes todavía, va a cerrar el año 9.000 millones de dólares negativo, el récord histórico de la historia de la Argentina, no de los últimos años. Después, fuga de capitales, tenés más o menos 20.000 millones, casi 20.000 millones de dólares en un año de proceso de fuga de capitales. La cuenta turismo, cerca de 10.000 millones de déficit. Entonces, no hay ninguna generación genuina de dólares en la economía, son todos agujeros que salen, y ahí sí hay un problema, porque en el frente fiscal vos sí generás pesos. Después podemos discutir el tema inflacionario. Ahora, en el frente externo vos no generás dólares. ¿De dónde salen esos dólares? ¿Del endeudamiento externo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es el límite del endeudamiento a este ritmo? El mercado financiero, que descuenta expectativas siempre, mira hacia adelante y descuenta expectativas, entiende esta dinámica, por eso no es ajeno el dato que salió hace 2 días en el frente comercial, en el medio de esta corrida cambiaria que estamos viviendo, descuenta expectativas, se anticipa y genera estos movimientos. Y para cerrar, ¿por qué puede generar estos movimientos? Porque el gobierno desreguló todos los movimientos de capitales especulativos, todos los flujos especulativos, y permite que esto pueda pasar. El riesgo es muy importante. Esa es la gran diferencia que tenemos de interpretación. Esa es la visión de hace 70 años que vienen diciendo lo mismo, y no funciona. Porque se cree que el Estado es el que saca adelante a los países y tiene que ser el dinamismo del país y demás. Eso no es así. El dinamismo siempre es el sector privado. Siempre son las inversiones, son el crecimiento de las empresas. ¿Qué es lo que pasa en Argentina? Cada vez que hay una recesión, entonces lo que hacen es aumentan el gasto público, contratan más gente y ponen más impuestos al sector privado. Como esto lo viene haciendo hace muchísimo tiempo, pero en los últimos 15 años del gobierno anterior fue tremendo el aumento que hicieron. Pasamos a tener casi 45% de gasto sobre PBI, que es un gasto a nivel europeo, pero con un nivel de prestaciones de servicios pésimo. Con lo cual toda la clase digamos, las personas que tienen ingresos medios y altos en Argentina, pagan impuestos como si fuera un país europeo, pero los servicios son tan malos que los pagan de nuevo, porque mandan a sus hijos a un colegio privado, contratan una prepaga para la salud, es decir, no van a la salud pública, con lo cual pagan 2 veces. Estamos en el peor de los mundos, no hay un país igual en el mundo prácticamente. Tenemos impuestos altísimos, las empresas argentinas pagan muchos más impuestos que los países nórdicos. Algunos dicen, no, pero tenés que aumentar los impuestos. ¿A quién? Las empresas argentinas pagan más impuestos que los países nórdicos. O sea, es impresionante. El mundo, además, está bajando los impuestos. Con lo cual, Argentina tiene que bajar fuerte los impuestos y estamos muy por encima del promedio de América Latina. Por lo tanto, tenemos un gasto inmenso, sumamente improductivo, duplicamos la cantidad de gente que está en el Estado y no mejoraron las prestaciones. Porque si vos me decís que tenemos ahora una salud espectacular, podés mandar a tus hijos a la salud pública tranquilamente. Que los diputados mandaran a sus hijos, por ejemplo, a la salud pública, ¿no? Y al colegio público también, los senadores, etcétera. No lo hacen, mandan a los privados. Con lo cual significa que no funciona este sistema. Yo creo que tenemos que elegir qué tipo de modelo quiere la Argentina. Déjame marcar una cosita nada más, digo, porque si no pareciera que el tema fiscal, si bien yo no lo pongo como el centro de atención, porque pongo el énfasis en la cuestión externa, que me parece que es el dato importante, es cierto que el tema fiscal hay que atenderlo y que vos no podés aumentar los niveles de déficit a cualquier ritmo, porque si no hay un problema, que financiar y cómo lo financiás. Ahora, lo que digo más el problema cambiario, porque también te genera la entrada de dólares, encima te retasa el Pero tipo yo lo que de digo cambio. es, el tema fiscal hay que atenderlo del lado de los ingresos. Y ahí es una decisión política. Hace unos días atrás vivimos en Argentina una política que apuntó a meterle la mano en el bolsillo a los jubilados y sacarle casi 100.000 millones de pesos el año que viene para financiar estos desequilibrios y para financiar el pacto fiscal. Eso está mal, es una decisión política. Hay que trabajar sobre impuestos que operen sobre los sectores más grandes, más concentrados de la economía. Es absurdo. Pero progresivos. Los impuestos de la Argentina progresivos, discúlpame. Inmensos. Si vos le sacás retenciones a la exportación de minería, retenciones al complejo concentrado agroexportador, a los grandes complejos industriales vinculados con la exportación, eliminás el impuesto a los bienes personales para fomentar un blanqueo de capitales premiando a quienes evadieron, fugaron y se fueron. Agustín, el blanqueo de capitales aumentó los ingresos. Ahí hay que trabajar. El blanqueo de capitales aumentó los ingresos. Y cuando hablas de las retenciones del campo, por ejemplo, el campo argentino sigue siendo el campo en el mundo que paga más impuestos. No hay nadie en el mundo que pague más impuestos que el campo argentino. Pero porque tiene un nivel de competitividad al ¿Sabes campo cuánto le sacan al campo argentino? El 80% de la renta. El 80% es confiscatorio, es anticonstitucional, es un absurdo descomunal. Es un debate más profundo. Vos sabés que hay una estructura productiva desequilibrada y que el campo tiene que atender el desarrollo industrial. Además, déjame decirte algo más. Es un error de hace 80 años. Mirá lo que es esto, ¿no? Es impresionante.
Le han sacado al campo en los últimos 15 años, por ejemplo, 100.000 millones de dólares. ¿Vos crees que la industria está mejor? No, está mucho peor. No somos capaces de competir con nadie. En la industria a principios del siglo XX, 1920, la industria argentina era competitiva con el mundo entero. Era diversificada, producíamos textil, producíamos metalmecánica, la gente se olvida de eso. Crecía mucho más rápido la industria que el campo. Cuando ellos hablan del modelo agroexportador, como dicen en los libros de economía que me enseñaban a mí en la facultad, yo decía, ¿pero qué hablan? Porque cuando yo leo sobre los que hablaban de esa época, nadie hablaba de un modelo agroexportador. Todo lo contrario, crecía mucho más rápido la industria y crecía más rápido la construcción, el comercio, todo. ¿Qué pasó? Empezaron a decir a partir de la década del 30 que había que proteger a la industria y sacarle al campo. Y hace 80 años que le sacamos al campo y le damos a la industria. ¿Y quién está peor? La industria. Porque la industria cuando la proteges empeora, no mejora. La industria cuando la proteges países capitalistas, con Inglaterra y Estados Unidos. Después dijimos, no, pero tampoco podemos competir con los que tienen mano de obra barata. Entonces tampoco podemos competir con China ni con los países subdesarrollados. Es decir, no podemos competir con los países desarrollados, no podemos competir con los subdesarrollados. A ver, y ahora tampoco podemos competir con América Latina. Te llevo un poco a una coyuntura por lo que está pasando ahora, porque digamos, ahí tenemos un debate que ya lo hemos tenido, además en diferentes oportunidades con Agustín, mi tocayo. Y lo vamos a seguir teniendo porque no coincidimos en bases ideológicas. No creo que eso ocurra, pero bueno. Pero digo, yendo a la coyuntura, acá seguramente que sí vamos a coincidir en el diagnóstico. Vos fijate los desequilibrios macroeconómicos, que es lo relevante. Yo recién marcaba el comercial, récord histórico. Déficit fiscal, estamos en niveles consolidando provincias, todo de 8 puntos del producto más o menos, que es el nivel de déficit fiscal que tenía la Argentina previo a la crisis de la hiperinflación del 89-90. Fuga de capitales, cerca de 20.000 millones de dólares, es un nivel muy parecido al que teníamos en el año 2011 cuando se termina con la instrumentación del cepo cambiario. Es decir, tenemos problemas de desequilibrios estructurales muy fuertes que hoy no se están atendiendo. Porque yo te digo, ¿qué está haciendo el gobierno hoy para modificar el año que viene la dinámica en el frente comercial? Así estemos de acuerdo o no. ¿Está protegiendo sectores y protegiendo importaciones? Sí. No, no lo está haciendo. Es el país más ¿Está trabajando en sustitución de importaciones? Es uno de los países más protegidos del mundo. ¿Está trabajando en fomentar exportaciones con valor agregado, vinculado a una inserción internacional inteligente? No. Entonces, ¿por qué va a cambiar? Ni siquiera hizo un tratado de libre comercio. Chile gracias a Dios no lo hizo en este contexto, Agustín. Gracias a Dios no lo hizo en este contexto. Hace tratado de libre comercio. Porque si no, el agujero externo no habría forma de pararlo. Perdón, ¿cuánto crees vos que va a ser el año que viene el déficit comercial? Por ahora es muy grande. Y yo estoy de acuerdo que va a ser más grande que el de este año. Pero el déficit comercial se genera porque tenés un déficit fiscal muy grande, entran dólares y se retrasa el tipo de cambio. No importa, pero ahí tenés una economía súper protegida. ¿Vos creés que si hacemos un ajuste, si hicieran un ajuste fiscal de shock como el que vos pedís y te gustaría, ¿vos creés que se soluciona el problema del frente externo? Ni siquiera digo de shock. Hay que hacer un ajuste fiscal. Ojalá lo hubieran hecho gradual, pero que sea realmente un ajuste. Porque el problema que nosotros tenemos acá es que el único ajuste que se hizo, lo hizo el sector privado, a través del aumento de tarifas, que va a continuar, ahora van a aumentar. ¿Qué sector privado? La pequeña y la mediana empresa, porque hay sectores en Argentina que no hicieron ningún ajuste. A usted la está pasando bárbaro. El que está apostando a la bicicleta financiera es la LEVAC. Vos sabés porque de finanzas sabés mucho. La está pasando bárbaro. Déjame terminar. ¿Qué aportó? Déjame terminar. Ahí cuando vos mirás el único ajuste que uno ve en el gobierno, que se hizo el gasto público, es el aumento de las tarifas fundamentalmente. El aumento de las tarifas lo paga el ciudadano, es decir, el sector privado. Mientras que el sector público no ajustó nada. Nada. Es una vaca sagrada que ellos permanentemente te dicen no se puede ajustar. ¿Por qué no se puede ajustar? Porque te dicen la política no es demasiado grande. No es demasiado grande. Si vos sumas todos los congresos, más todos los consejos deliberantes, todos los empleados que se han multiplicado allí, ya es un número interesante. Cada senador tiene 70 empleados, cada diputado tiene 24 empleados en promedio. Es decir, la biblioteca del Congreso tiene 1.700 empleados, nada se puede tocar. La cantidad de choferes que se multiplican por todos lados, de chicos hasta 27 años que tienen auto con chofer, es decir, son subsecretarios, directores de empresas, las empresas, la cantidad de autos que tienen las empresas públicas. Pero Agustín, eso es un discurso que va contra la idea, en favor de la idea de achicar el Estado. ¿Vos creés que bajando choferes en la planta de la Cámara de Diputados vas a solucionar el frente fiscal? Pero perdón, estoy diciendo, tenés que empezar de arriba hacia abajo. Vos tenés que demostrar austeridad porque es un país que tiene problemas serios y que vamos en un rumbo de colisión si se nos acaba el financiamiento en algún momento. Pero no es el canal ya nos pasó muchas veces. Tenés 2 millones de empleados más de los que tenías hace años atrás. Y nadie dice que vayan a la calle. Lo que estamos diciendo es hacer
un trabajo gradual para que vayan pasando al sector privado. Pero tiene que ser concreto, tiene que ser claro, tiene que ser real. Para ir a un trabajo gradual al sector privado, vos tenés que tener una economía fortalecida, con un mercado interno dinamizado, con una orientación estratégica en el plano internacional inteligente de inserción. En este contexto... Eso significa el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué tratado? No, obviamente. No, porque pasivo como lo pretenden hacer, lo que tendría es un impacto negativo tremendo. La inserción en el mundo, cualquier país, mostrame cualquier país cómo lo han hecho, todos los países del mundo se insertan... un montón de países que trabajaron con un rol del Estado, direccionando sobre sectores estratégicos, fomentándolos, América Latina tiene dos sectores. América Latina abierta al mundo es la Alianza del Pacífico. Todos los países crecen más rápido que nosotros, todos nos están alcanzando. Eran todos mucho más pobres que la Argentina. Han mejorado la distribución del ingreso. Porque el ejemplo que siempre se pone, por ejemplo, es el chileno, guarda. Chile mejoró la distribución. Chile bajó la pobreza 2/3. En el mismo lapso que la Argentina multiplicó la pobreza por 3 en los últimos 30 años. Es lo que yo llamo la X de la pobreza. Escribí un artículo que se llama la X de la pobreza. Mirá los datos en términos distributivos. Bajó 2/3 la pobreza Chile, mientras Argentina en el mismo periodo la multiplicó por 3, la multiplicó por 5. Es impresionante. El modelo de apertura económica tiene un éxito fenomenal. Si mirás Europa, fue un éxito fenomenal de apertura. Son 26 países que comercian con 0% de arancel. ¿Crees que si Argentina hoy firmara un tratado de libre comercio pasivo y se insertara al mundo de esa manera, yo creo que el tema comercial no lo parás con nada? Tenés que hacer una ¿Qué nivel de competitividad tiene la Argentina? Es que, mi querido Agustín, tenemos que hacer reformas estructurales. Pero las reformas estructurales no coincidimos en cuáles son. Digo, si vamos a pensar una economía con salarios bajos... Por ejemplo, Alemania hizo reformas laborales, ¿no? Hizo 3 reformas laborales, las 3 fueron muy importantes. Hoy tiene un 3,7% de desempleo. Estados Unidos, con mercados flexibles laborales, tiene 3,9% de desempleo. Ya vivimos esa idea. Nosotros tenemos un desempleo, Agustín, que es 3 veces más alto. La vivimos acá en la década del 90. Quitás derechos a los trabajadores, que es lo que pretenden hacer ahora, y no tenés un correlato ni de generación de empleo, ni de hay que trabajar, por supuesto, en una cantidad de cuestiones que también involucran eso. Esta es la discusión. Ojalá se pueda dar de esta manera lo que yo marcaba hoy, porque necesitamos esa discusión, que se dé. Totalmente. Seguramente van a tener algún punto de acuerdo para ver cómo se encara esto en una instancia realmente difícil de la Argentina. Muy difícil, muy delicada, estamos en un equilibrio muy inestable. Sí es importante que la clase política sea consciente de ese tema. En esto coincidimos. Hay un problema por delante punto de partida. Y tenemos que estar... Es un buen punto de partida. A veces uno escucha a gente del gobierno que uno dice, ¿dónde viven? Lo dice con el pesar de lo que significa hoy esta situación. Sí, se minimizan los riesgos y están ahí. A los dos, muchas gracias. Gracias, Nelson, por la invitación. A ustedes, gracias por la discusión. Cuando vengamos, Jorge Fontevecchia.